Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios Universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Acuario. Corazón. Muy bien, antes de empezar Acuario, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Déjame poner algo aquí bien, porque si no, va a chocar lo que es el mazo. Empezamos, mi querido Acuario, con el cuenco de cuarzo, cariño. Muy bien, corazón. Mi querido Acuario, siento que muchos de vosotros se sienten como dolidos, como traicionados por alguien. Pero a la vez, Acuario, es como que tú estás buscando justificar a esa persona. O posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, mi intuición me dice que el cambio que ellos han hecho no es algo natural. ¿Tú crees que a lo mejor puede ser que ha influido lo que es una persona o de repente han sido manipulado por energía? Porque es como que me dieras a entender que todo marchaba bien, todo era perfecto, habían planes, pero de la noche a la mañana es como que este personaje, cariño, sea hombre o mujer, su carácter cambió. Todo lo apestaba, todo lo molestaba, discusiones, líos, ya no se conectaba continuamente contigo o simplemente empezó a alejarse más y más, mi querido Acuario. Por eso que tú de repente te preguntas por qué ese cambio, porque se supone que entre vosotros había mucha química, muy buena armonía. ¿Por qué de repente esta persona se ha portado así contigo? Si esto, mi querido Acuario, no lo relacionamos todo lo que es en el amor, puede ser que tú te sientes un poco decepcionado, decepcionada de personas de tu entorno, amigos o simplemente también compañeros de trabajo también. Pero sin embargo es como que no terminas de creer que estas personas pudieran tener el corazón negro, por decirlo, ¿vale? Con esos sentimientos tan oscuros, mi querido Acuario. Es como que tú crees que hay algo. Es como que por una parte piensas que quizás te han hecho algo para que muchas personas se alejen de tu vida o simplemente para que todas las cosas que tú deseas o quieres simplemente terminen por bloquearse. Tú estás buscando una justificación, tú estás buscando una respuesta, mi querido Acuario. Vamos a preguntar, ¿vale? Porque a lo mejor de repente tu intuición también tiene la razón, porque es cierto que no es normal que las personas cambien de la noche a la mañana. Es como que un día despertaste y esta persona ya estaba con su energía negativa. Ya las cosas no eran igual. Vamos a ver. A ver, mi querido Acuario, corazón, siento un escorpio muy fuerte, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, a Dios y al universo, ¿vale? Lectura para Acuario. Vamos a ver. Acuario, corazón. Vamos a ver qué me dicen. Lectura para Acuario. Siento un escorpio muy fuerte. Tenemos lo que es la carta de la templanza y yo quería preguntar si algo estaba influyendo aquí. Vale. La carta de la templanza, cariño, es una carta de armonía, es una carta de paz
es una carta de templanza, de que todo se pone en orden, es una carta de karma. Karma, mi querido Acuario. Voy a sacar otra carta más, pero siento que para un grupo de ustedes posiblemente estás pagando karma. Karma. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, esto no es así, yo soy una persona buena, una persona noble, ¿por qué me tiene que pasar esto? Haz memoria, haz memoria. O de repente la persona con la cual tú estaba pagando karma. Karma, Acuario. Tú tienes que hacer memoria, mi querido Acuario, porque a lo mejor yo que sé, con la persona que tú te has metido, se estaba separando y esa persona todavía quería a tu ser amado, cariño, y pues entonces empiezan a surgir lo que es la maldición. Puede ser el caso. El otro mensaje también, de repente esa persona estaba muy bien contigo y se olvidaba de los hijos, pues también llega lo que es karma. O de repente tú en su momento rechazaste a una persona y te llega también lo que es karma. Richard, pero no lo amaba. Te llega karma, mi querido Acuario. Depende cómo actuaste con esta persona. Porque a lo mejor yo que sé, Richard, bueno, quise intentarlo, pero las cosas no funcionaron y al final pues terminé mejor con esa persona. Eso es un error, Acuario. Porque tú me dices, bueno, Richard, es que me daba pena rechazarlo. Vale, pero es que al final lo que pasó aquí es que esta persona, el sentimiento que tenía por ti, si a lo mejor de repente estaba en 1%, se convirtió en 100%. Y esto es karma también. Has jugado con sus sentimientos. Tú solamente toma lo que es tuyo, Acuario, ¿vale? Pero aquí me sale karma. Karma. Vamos a ver, pero también representa energía, ¿vale? Dependiendo de la carta que me salga ahora, tiene otro tipo de mensaje, pero vosotros tienen que hacer un balance. ¿Qué mensaje te pertenece, cariño? Vamos a ver. Esta carta. La carta del sol, corazón. Me dice en claridad, uno más. La carta del diablo. Pues ya está, mi querido Acuario. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento que también ha habido algún tipo de trabajo con la magia. La magia, ¿vale? Pero tú tienes que ver en qué nivel estás, Acuario. Porque te vuelvo a decir, puede ser que tú te comprometiste con una persona o estuviste con una historia con una persona que tenía que pagar karma. O que a lo mejor tenía lo que es una historia también. O tú de repente te estabas separando y por eso que viene lo que viene, mi querido Acuario. Ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Porque me sale lo que es la carta del diablo, pero está al costado de la carta del sol y está al costado de la carta de la templanza. Hay magia, pero el karma es más fuerte. Vamos a continuar. No digo que tú hayas tenido lo que es un problema. Puede ser la persona con la cual tú has estado saliendo, Acuario. Algo que tenía que resolver y lo dejó lo que es inconcluso. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué me dicen Acuario, 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 corazón, ¿por qué el cambio de la energía de esa persona? Tengo que ver qué ha pasado luego para darte consejos, mi querido Acuario, ¿qué es lo que te viene? A ver, Acuario. Vamos a ver. La carta del 8 de espadas, mi querido Acuario. Siento que este personaje, Acuario, o tú de repente cuando estabas con él o con ella, no se sentían bien desde un principio, cariño, pero posiblemente fueron contra viento y marea. Si te das cuenta, Acuario, aquí hay un personaje que está atado de manos y también tiene lo que es una venda en sus ojos y hay muchos cuervos que le están prácticamente enredando con sus hilos. Con los recuerdos, los pensamientos, las dudas, las inseguridades, o simplemente hay personas que le comieron la cabeza. Hablaron mal de ustedes, hablaron mal de la relación, se sentía mal, mi querido Acuario, ¿vale? Entonces, yo siento, cariño, que han habido terceras personas que han influido para que él o ella cambie su energía. Han influido. Ellos de repente puede ser que no te decían nada, pero desde que vosotros empezaron la relación, alguien no estuvo de acuerdo en esa historia entre vosotros dos. Y al final, pues, reventó lo que es el chupo. En estos momentos, Acuario, también tú, siento que me dices, Richard, desde que yo he pasado esto, vale, perfecto, la relación no funcionó, esta persona optó por irse con otro, con otra, pero no he podido rehacer mi vida. No has podido de repente liberarte de esa energía. Te has quedado como atrapado o atrapada lo que es en el limbo. No has podido tener algo real, mi querido Acuario. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque estás atrapada, estás atrapado con las energías. Si tú presientes, Acuario, que vamos a tocar varios temas, Acuario. Por una parte,
No todo tiene que ser brujería, ¿vale? Porque tienen a veces ese concepto, todo es brujería. No. A veces, Acuario, cuando tú has estado vibrando mal, has tenido muchas discusiones, muchos líos con una persona, se ha acabado la historia, te ha dejado destrozada por esos problemas, esa energía se queda con nosotros, Acuario. O simplemente en tu casa, en tu hogar, en el lugar donde ha habido tantos pleitos, tantos líos, tantas discusiones, esa energía se queda ahí. Y no sé si te ha pasado que tú dices, Richard, no puedo estar en casa o no puedo llegar en esa casa. Automáticamente me pongo nervioso, nerviosa, quiero salir de ahí. No sé qué me pasa, parece que la casa me bota. ¿Por qué? Porque hay una mala energía ahí. Y vuelvo a repetir, no todo tiene que ser brujería, pero vamos a hacer paso a paso. Entonces, si tú sientes esto, Acuario, que en esa energía, ese ambiente, no puedes rehacer tu vida, no puedes volver a retomar el control de tu vida, y vuelvo a repetir y aclaro algo también, no todo tiene que ser amor, porque quizás hay un grupo de ustedes que no puedes de repente retomar tu proyecto, tu sueño, tus cosas también. Acuario, tienes que hacerte una limpieza. Una limpieza. Sé que a lo mejor me dirás, Richard, tú lo haces para que puedas mirar, para que nosotros podamos ver lo que es tu video que es puntero. Esos videos que tienen más de 1 millón de visualizaciones y la limpieza de la lumbre que tiene más de 300,000 visualizaciones, no necesita que lo promocione ya. YouTube solo lo promociona porque son videos que han tenido lo que es rating. Entonces no necesito. Yo te lo digo esto, Acuario, porque puede ser que tú en estos momentos estás con toda esa mala vibra, con toda esa mala energía. Tienes que liberarte de esa mala energía para poder empezar otra vez desde cero, para que las cosas se arreglen en tu entorno, Acuario. Si tú en este momento, porque aquí tú te sientes atrapado, atrapada, no sabes qué hacer, no sabes, a veces quieres de repente decirle, vale, se acabó, nos separamos, pero no sabes qué hacer. Una limpieza, Acuario, limpia tu casa, limpia tu templo, límpiate tú también. Con el alumbre, con el huevo, lo vas a encontrar en mi canal. En tu casa, si tú sientes el ambiente pesado, por todos los rinconcitos, por todos los costados, echa sal. Echa sal, cariño. No es necesario que lo riegues. Ponlo, yo que sé, aunque sea pegadito en la pared como hilito. Ponlo sal, cariño. ¿Para qué? Para que limpie tu casa. Si consigues, yo que sé, ruda, con ruda, lo secas la ruda, cariño, y empiezas a sahumar, ¿vale? El humo por toda tu casa, con cuidado que se incendie, ¿vale? Ve con cuidado. El humo, le empiezas a sahumar. Richard, no tengo ruda. Pues entonces te buscas incienso, palo santo. También hay incienso de ruda también, de canela, cariño. Entonces buscas incienso y vas pasando por todos los rinconcitos de tu casa para que se limpie ese templo, porque ahí se ha quedado esa energía de las discusiones, las tristezas, los líos que tú has tenido lo que es en tu vida, porque muchos de ustedes se sienten estancados, se sienten estancadas. Mi querido Acuario, tienes que hacer algo, Acuario. Y si tú estás con tu pareja actualmente y a veces de repente, por más que exista lo que es una discusión, vosotros hablan, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué siempre estamos discutiendo? ¿Por qué siempre tenemos lío? Tienes que hacer una limpieza. Un huevo lo vas a conseguir donde sea, Acuario. Si está lo que es en la nevera, lo dejas fuera de casa a temperar unos minutos. Déjalo allá a temperar. O un día para otro lo dejas fuera de la nevera. Y luego, el día viernes y el día martes te hace la limpieza. Vas a encontrar ese canal. Lo hace la limpieza tu pareja también. Porque a veces también todo ese estrés del trabajo, de los proyectos, todo eso, cariño, se suma. Por eso que tú te enfermas, esta persona se enferma, por eso que vosotros están discutiendo, tienen líos. No todo tiene que ser brujería. Quizás para un grupo sí, pero eso lo vas a reconocer, ¿sabes cómo, mi querido Acuario? Cuando tus animales, tú tienes una mascota, un gato, un perro, un pollo, lo que sea, no vive, corazón, no aguantan en tu casa. No aguantan. Eso es uno. Otro, cuando a lo mejor de repente tú tienes plantas y esas plantas se secan, se marchitan. Otro, cuando sientes olores como azufre, a podrido, cuando sientes de repente como que algo se está descomponiendo, eso quiere decir que ahí hay mala energía, Acuario.
Porque yo siento que te sientes atrapado, atrapada. Sientes que me dice Richard, no me funciona la relación, no me funciona el trabajo, estoy enfermo, estoy enferma, esta persona se aleja más. Cambia tus energías, mi querido Acuario. Y también el otro punto. El miedo, Acuario. El miedo es el peor enemigo que podemos tener. No tengas miedo. Lo que tenga que pasar, que pase. Pero deja a un lado los miedos. Por eso que todo el mundo se aleja y por eso que las cosas no te salen bien, mi querido Acuario. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Si de repente tú me dices, Richard, lo que tú me dices con respecto a la brujería, me ha pasado todo, mis animales, las plantas, el olor, pues entonces, cariño, tienes que hacerte las limpias constantemente o buscar una persona que te haga una limpieza. Hay personas que conocen de esto. Yo no hago eso, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué? Es cierto, existe la brujería. Existe la mala vibra, la mala energía, pero si tú tienes a Dios en tu corazón, nada ni nadie podrá hacerte daño. Entonces, yo lo que te recomiendo, tienes que empezar a entregar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios. Tienes que hablar con Dios, cariño. Agradece a Dios cuando duermes, cuando te levantas. Di, Dios, Padre Todopoderoso, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Eso es lo que yo siempre hago, Acuario. Cuando duermo, cuando amanezco, te encomiendo, por favor, Jehová, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Agradezco por un día más de vida. Practica, tienes que tener buenas prácticas para que toda esa mala energía se vaya, mi querido Acuario. Te voy a dar lo que es signo. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, Acuario. Vamos a ver. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale Libra. Me sale Cáncer, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. La letra U, la letra D, la letra X y cierras con la letra H. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir el tarot? TV series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mira, mi querido Acuario. Yo siento que tú has confiado mucho en alguien. Demasiado, Acuario. A lo mejor de repente tú has confiado tus problemas a un amigo, a una vecina. Tú has confiado mucho en alguien. O puede ser, mi querido Acuario, que tú de repente has prestado dinero a alguien de una forma confiado, cariño, el dinero, ahí está el mal. Yo lo que te recomiendo, mi querido Acuario, cuando tú vas a prestar dinero, todo con documentos, con trámites legales, porque yo siento que tú confiaste mucho en alguien y esta persona te ha traicionado, esta persona te ha dado la espalda, cariño, y en este momento tú te sientes estresado. Desesperado, desesperada. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué las cosas me van mal? Porque has confiado mucho. A veces, Acuario, se nos escapa la lengua, corazón. Tenemos que ser discretos, discretas con nuestras cosas, con nuestra vida personal, con nuestros proyectos. Tienes que ser discreto. Alguien te ha traicionado. Alguien te ha traicionado, ¿vale? No vaya a ser que sea ese amigo, esa amiga que tú lo contaste, es algo muy personal, esta persona lo contó a tu pareja, o esta persona, cariño, desea a tu pareja, tu entorno, desea lo que tú tienes. Pero aquí yo veo una traición, mira. Aquí yo veo que hay una persona que no te lleva bien, Acuario. No está bien contigo. Tienes que ser discreto. El otro punto, Acuario. Cuando tú, mi querido Acuario, si tú me dices, Richard, ¿cómo reconocer a esa persona que es mala, que es malo? Las personas, cariño, que te ocultan algo, nunca te van a ver directamente a los ojos. Y si te ven, se ponen nerviosos. Te voltean la mirada en algún momento, ¿vale? No es como yo, mira, te quedo mirando ahí. No, ahí lo vas a reconocer. ¿Por qué? Porque los ojos son el espejo del alma, Acuario. Haz esa práctica. El otro mensaje, Acuario, porque a lo mejor es una persona muy psicóloga también y no lo reconoces. Tómate una foto con esta persona de una forma imprevista, ¿vale? Yo que sé, está en lo que es en una reunión, lo que sea. Dile a alguien, mira, una foto de recuerdo. Y fíjate en todos los gestos de esa persona, cómo te mira, cómo te observa. Fíjate, ahí, corazón, lo vas a reconocer. Inclusive te vas a dar cuenta si una persona siente algo por ti, en los sentimientos. Una foto no programado. Ahí te vas a dar cuenta, mi querido Acuario. ¿Vale, corazón? Vamos a continuar, cariño.
Vamos a ver qué más me dicen. Corazón de melón. La carta, ¿ves? Ay, por Dios, Acuario, mira. La carta del 3 de espadas, cariño. Siento, mi querido Acuario, siento, corazón. O te han traicionado, te han engañado, te han mentido, o tienes una persona cerca, mi querido Acuario, que no es trigo limpio. No es trigo limpio, corazón. Veo que alguien te está mintiendo, Acuario. Veo que alguien te está recopilando información para que luego te lo use lo que es en tu contra, cariño. Siento esto. La carta del 3 de espadas, ¿ves? Acá hay una traición. Me salen muchas espadas, me salen muchas cartas que te sientes atrapado, atrapada. Tienes que ir con cuidado, ¿vale, corazón? Puede ser que te ha pasado y tú de repente sospechas de una persona, sospechas que te han hecho algo, etcétera, etcétera. La carta de caballero de espadas, vale. Siento, Acuario, que muchos de ustedes, posiblemente me dice Richard, ya sé quién es, y en su momento yo he hablado con esta persona, ¿vale? Pero ahora que tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer otra vez. Ve con cuidado. No lo pongas, cariño, al enemigo no lo tienes por qué poner en aviso, ¿vale? Tienes que tenerlo cerca. Tienes que ser amigo del enemigo, en este caso. Porque siento, Acuario, que tú me dices, Richard, yo sé quién es. Ahora mismo lo voy a encarar, porque te vas, mira, de una forma impulsiva, con una moto, con una espada. Ahora sí le voy a decir sus 4 verdades. No. Tú tienes que jugar tus armas bien. Eres una persona mental, eres una persona inteligente. No vayas con esa energía posiblemente de reclamar, de hacer un escándalo, no. Tienes que ir de una forma relajada, Acuario. Lo vas a encarar. Algo va a pasar aquí. Vamos a continuar uno más. Y tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Mira, fíjate muy bien. Me dice, tienes que sobrellevar esta situación. Síguele el juego. ¿Para qué? Para que luego tú, mi querido Acuario, encuentres las pruebas suficientes para que lo puedas encarar esta persona. Vas a tener una reunión con esa persona, ¿vale? Vas a tener un encuentro con esta persona. Esta persona quiere conseguir algo de ustedes. Porque aquí, si te das cuenta, acá hay una reunión y hay muchas monedas. Y aquí esta persona te está pidiendo tener ese encuentro, esa reunión. A lo mejor inclusive está de repente siendo como muy pesado, muy pesada. Oye, ¿cuándo nos vemos? Oye, ¿cuándo nos reunimos? Oye, tenemos que hablar, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Es por qué? Porque quiere conseguir algo, Acuario. Y no vaya a ser que esa persona sea la que te traicione. No vaya a ser. Ve con cuidado. Ve con cuidado. ¿Hay alguien que quiere hablar contigo? Voy a sacar una carta más, porque puede ser que esa persona que quiere hablar contigo quiere decirte algo. La carta del sol, vale. Para un grupo de ustedes, mi querido Acuario, esa persona que quiere hablar contigo, que quiere quedar contigo, y tú en este momento tienes tantos problemas en tu cabeza, esta persona te va a decir algo, porque tenemos aquí lo que es la carta del sol. ¿Ves? Te va a decir algo, Acuario. Vamos a ver qué es lo que te va a decir. A ver, una carta. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, cariño. Esta persona, cariño, va a querer inclusive de repente que tú tomes una decisión, te va a contar algo para que tú tomes una decisión, pero también esta persona, cariño, es como que va a ir en plan de juez, como que va a querer juzgar, como que va a querer juzgarte también. Porque esta carta me dicen, esta persona va a actuar de una forma como que es juez, como que todo lo que dice es verdad. A ver, corazón, vamos a ver, uno más. Es que siento mi querido Acuario que quiere manipular. La carta del 9 de oros. Vale, Acuario. Esta persona, sea verdad o no sea verdad, lo que te va a decir para que tú abras los ojos, también lo hace por su interés. ¿Vale? Vamos, voy a ser un poco retorcido con mi mente ahora. Voy a ser retorcido, Acuario. O esta persona quiere quedarse con algo que es tuyo, o esta persona quiere estar contigo. Por eso que te dice esto y por eso que va a armar todo ese avispero. Porque aquí hay interés, mira. Aquí hay interés, Acuario. Y aquí esta persona dice, ahora es mi momento. Ahora es cuando yo, con esta conversación, con este acercamiento, es mi oportunidad. O esta persona quiere estar con tu pareja o con la persona que te interesa, o quiere estar contigo, o quiere algo tuyo, Acuario. Quiere algo tuyo. Puede ser dinero, puede ser propiedades, etcétera, etcétera. O quiere sacarte dinero. También puede ser el caso que quiere sacarte dinero, mi querido Acuario. Entonces, tampoco no lo veo que sea tan buen amigo o tan buena amiga. Es una persona que ve por sus intereses. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me dicen, Acuario. A ver, cariño, Acuario, corazón.
Un mensaje del arcángel Gabriel. Dice, jardín eterno, escucha. Deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted, tu intuición, ¿vale? El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal. Entonces, a mí lo que me dice Acuario en primer lugar, tú tienes que hacer caso de tu intuición. ¿Vale? Al margen de lo que yo te diga, al margen de lo que te digan otros tarotistas, Pepito, Pepita, da igual, tu intuición, Acuario. Y el otro punto también, Acuario, muy importante, el amor propio. Tienes que empezar a darte tu lugar, corazón. Porque no vaya a ser, Acuario, que también ahora que estoy siendo más retorcido, cariño, con mi pensamiento, no vaya a ser que hay una persona que te pide volver, una persona que te pide una oportunidad y esta persona, cariño, lo único que quiere es pasarlo bien o simplemente sacar algún provecho de tu parte, Acuario. Entonces, tienes que tener amor propio. Amor propio, me dicen, ¿vale, corazón? Siento que hay muchas personas que no se acercan con buenas intenciones, mi querido colágeno. Un mensaje de los ángeles del amor. Y siento que muchos de vosotros posiblemente me dice, Richard, pero es que me gusta tanto, estoy tan ilusionado, tan ilusionada, pero algo me dice en mi corazón, algo me dice en mi pensamiento. Haz caso de tu intuición. Dice, exprese su amor, láncese, dé el primer paso. Este mensaje está relacionado para solteros y solteras, Acuario. Especialmente para aquellos que a lo mejor me dicen, Richard, tengo una persona que me gusta, tenemos buena química, salimos, andamos, paseamos, pero tengo como un poco de pena que me rechace, que no me acepte. Porque me dice, exprese su amor, láncese, dé el primer paso, cariño. Si esta persona te gusta tanto, y tú sientes que hay química, pues entonces, cariño, como dicen aquí en España, el no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí. Y si te rechaza, cariño, pues ya está. Cierras el ciclo y empiezas otra vez. Pero yo siento que hay química. Te recomiendo, cariño, que des el primer paso. Richard, pero yo soy mujer, Richard, no puedo hacer eso. Esto está mal visto, Richard. Cariño, pues ayuda un poco. Oye, yo qué sé, salimos por aquí, salen a bailar y le tocas aquí, lo tocas por aquí. Un piquito de una manera desprevenida, yo qué sé, se iban a saludar en la mejilla y se dan 2 besos. Ya está, Acuario, ¿vale? Utiliza tus armas, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Acuario, qué me dicen. Mensaje en economía, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. Mensaje en economía, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta del diablo, tienes problemas económicos. La carta de la emperatriz, siento que tienes problemas económicos y es como que hubieras buscado ayuda o de repente me dice Richard, estoy enviando currículos, trámites para poder conseguir lo que es ese dinero, ese trabajo y como que no te aceptan, Acuario. La carta de la rueda, vamos a ver uno más. La carta del loco, ¿vale, Acuario? Es importante que te hagas la limpia, ¿vale? Porque esto está afectando, mi querido Acuario, también lo que es en la parte económica. Porque tenemos la carta del diablo al principio de la lectura. Y la carta de la emperatriz, ¿ves? Cada vez que tú tienes entrevista, cada vez que tú te acercas de repente para pedir un préstamo o algo, te cierran las puertas. Hazte la limpieza. Cuando tú te hagas la limpieza, mi querido Acuario, el dinero fluye. Porque tenemos la rueda. Y la carta del loco, vas a empezar otra vez. Pero hazte la limpieza. Porque tenemos el diablo, ¿vale? La limpieza del huevo, ya está, cariño, lo más fácil. Vamos a ver las características, Acuario, cuando tengas una entrevista de trabajo o algo, hazte la limpieza. Vamos a ver las características, mi querido Acuario, las características. A ver, corazón. Vamos a ver qué me dicen, Acuario. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente estás lidiando con personas de elemento fuego, me dicen. Últimamente estás sintiendo una conexión muy fuerte con ellos. O simplemente, cariño, te llegan noticias o mensajes de personas con las cuales de repente tú has tenido lo que es una conexión o simplemente pasó algo entre vosotros dos. Esta persona puede ser de piel blanca, delgado, delgada, también puede ser trigueño o trigueña, cabello largo. Son personas muy espirituales o de repente la conexión que está pasando entre ustedes dos es a través de los sueños, mi querido Acuario, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo.
La carta del juicio. Hay una persona que viene a pedirte lo que es una oportunidad o simplemente necesita de tu perdón. Esta persona puede ser Piscis. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. Pero siento que vas a empezar otra vez desde cero. Muchos de ustedes, ¿vale? La carta también del 5 de oros me vuelve a decir, hay una persona que necesita tu perdón, hay una persona que necesita prácticamente entrar otra vez en tu vida, pero se siente como un poco con miedo, con pena a que tú lo rechaces, a que tú lo desprecies. Esta persona puede ser de elemento tierra, cariño, es una persona que actualmente algunos de ellos están pasando por un divorcio o una separación también. Esa persona, cariño, siento que elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, siento que lo tienes cerca, o lo vas a tener cerca o vas a coincidir con esta persona, pero no se anima. No se anima posiblemente a pedirte perdón, a hablar contigo, etcétera, etcétera. Alguien quiere volver lo que es a tu vida, mi querido Acuario. Un hito más, corazón. La carta de la Reina de Espadas. Con una persona con la cual no hay comunicación, contacto cero, y no fue de repente por tu culpa, sino porque una persona habló algo y las cosas se confundieron, cariño, esta persona, a pesar que está resentido o resentida contigo, todavía está pensando en ti o está esperando que tú te pongas en contacto con él o con ella. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, otro Acuario también. Delgado o delgada, mayor de 40 años. Tú solamente toma lo que es tuyo, puede ser menor también. Cabello largo. Tiene canas, cariño. Un poco de barba si es varón y si es mujer es delgado, delgada, tiene canas, pero se pinta el cabello. Vive en un lugar donde actualmente está haciendo fresco o hace frío, cariño. Es una persona que siempre te lleva en su mente. Es una persona que siempre tú, mi querido Acuario, lo sueñas o lo recuerdas, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ten mucho cuidado a quienes confías tu secreto, porque siento, Acuario, que más de uno o más de una simplemente quiere traicionarte, ¿vale? Hazte la limpieza, Acuario. Es muy importante para que todo se ponga en orden lo que es en tu vida, porque hay algo que no funciona. Hay algo que está ahí, atrapado en casa, en tu entorno. Entonces, trabaja en ello. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz, Acuario.